Una joven noble fue rodeada, pero un apache a caballo salvó su vida. El tren había partido hacía apenas una hora, dejando tras de sí una línea de humo que se desvanecía sobre el cielo de Nuevo México. En el vagón reservado a la familia Van Renen, solo quedaban el eco del silencio y una carta sellada, arrugada por el miedo. Isadora no debía haber salido sola. Su tía, Maudine, se lo había repetido una y otra vez. Aquí no es Europa. Aquí, las reglas no son de salón, son de pólvora y arena. Pero Isadora había crecido entre mapas, libros y caballos. Había soñado con paisajes abiertos y cielos sin fin. Y cuando vio aquella ruta polvorienta alejándose del andén, no pudo resistirse. Su caballo era joven, como ella. Corrió más de la cuenta. Y cuando quiso volver, ya no supo por dónde. Fue entonces cuando aparecieron 4 hombres. Ropa sucia, risas pesadas. Uno de ellos, el que iba delante, desmontó con calma. Era Colm Carson. Su reputación viajaba más rápido que él. Buscado en 3 condados, acusado de robo, asesinato y algo peor que eso, traicionar la palabra dada. ¿Y tú qué haces tan lejos del castillo, princesa?, dijo, con una voz que sonaba a amenaza disfrazada de broma. Isadora retrocedió. Su caballo bufó, pero no había salida. El cañón era estrecho. Los hombres rodeaban lento, como lobos, y entonces, el viento cambió. Un silbido, no de brisa, sino de galope. Desde lo alto del barranco, una figura descendió como una sombra viva. El caballo que montaba era negro como la noche. El jinete, recto como una flecha. No llevaba uniforme, ni estrella, solo un arco cruzado a la espalda y la mirada más firme que el acero. Nantan no dijo palabra, solo se plantó entre Isadora y los forajidos. Colm Carson escupió al suelo. ¿Y tú qué, piel roja? ¿Vienes a morir por una niña rica? Nantan desmontó con elegancia. Se acercó a Isadora. Le ofreció su mano, sin apuro, sin miedo. Y luego, giró. Ella está bajo mi protección. ¿Y quién eres tú para decir eso? Soy quien se quedará en pie cuando tú caigas, respondió Nantan, con voz de trueno bajo. La tensión se partió como un trueno. Carson sacó su revólver. Pero Nantan fue más rápido. No con armas, con un silbido. Desde el barranco, un grupo de jinetes descendió como una ola. Tenoch al frente, con la lanza en alto. Eran solo 5, pero su sola presencia hizo temblar a los forajidos. Porque no venían por pelea, venían por justicia. Los hombres de Carson huyeron. Él intentó quedarse, disparar, pero Tenoch lo desarmó con una piedra lanzada desde su honda. En segundos, el vaquero más temido de la región yacía en el polvo, vencido por un puñado de hombres sin nombres en los libros. Nantan tomó la rienda del caballo de Isadora. La miró por fin a los ojos. No debes caminar sola en tierra que no conoces. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué esta tierra? Si la conozco. La escoltó hasta el campamento, donde Maudine esperaba con los ojos al borde del colapso. No agradeció, no maldijo, solo abrazó a su sobrina como si el tiempo ya no alcanzara para los reproches. Esa noche, en el fuego del campamento apache, Isadora escuchó historias que jamás habría leído en los salones de su padre. Escuchó nombres de montañas que no estaban en los mapas, ríos que cambiaban de curso según las lágrimas. Y en cada palabra, estaba Nantan, no como salvador, sino como guardián de lo que aún podía salvarse. Pasaron los días. Isadora quiso regresar, pero ya no podía hacerlo igual. El mundo que conocía le quedaba pequeño. Comenzó a escribir, a anotar las historias que los ancianos compartían. Aprendió la lengua, a coser, a curar con hierbas, a mirar el cielo y entender cuando llovería. Y Nantan la observaba,
No con deseo, con respeto. Hasta que una tarde, mientras ella leía en voz alta un fragmento de su diario, lo dijo sin levantar la voz. Eres más libre aquí que en cualquier salón con candelabros. Ella cerró el cuaderno. ¿Y tú? ¿Serías libre si yo me quedara? El silencio se volvió una respuesta. La tía regresó sola al tren semanas después. Isadora se quedó. Se convirtió en puente entre dos mundos. Enseñó a leer a los niños del valle. Tradujo para los ancianos. Y un día, bajo un árbol de copal blanco, frente a los fuegos de la noche, Nantan se acercó, con una trenza de plumas en la mano. No habló, solo se la colocó en el cabello. Y ella sonrió. Años más tarde, cuando los libros de historia apenas mencionan a los apaches, una escritora famosa recorría el país contando relatos del desierto. Su apellido ya no era Van René. Era el nombre que los abuelos le habían dado. Aluna, la que escucha al fuego. Y en cada historia que contaba, entre líneas, siempre aparecía un caballo negro, y un hombre que no gritó para salvarla, solo cabalgó. Pasaron los años, pero el recuerdo de aquella noche en el cañón, cuando un caballo negro irrumpió como un rayo entre forajidos, nunca abandonó la memoria de Isadora. Lo que comenzó como un rescate, se convirtió en raíz, y luego en un destino. En la aldea apache donde decidió quedarse, su vida tomó otra forma. No de nobleza, sino de servicio. No de órdenes, sino de escucha. Cada palabra que escribía era una semilla. Cada niño que leía, una prueba de que el tiempo no destruye, si alguien lo preserva. Pero no todo el mundo celebraba ese cambio. Los rumores sobre ella, la blanca que vive entre salvajes, la hija de ricos que se volvió india, llegaron a las ciudades. Uno en especial, su padre, en Holanda, supo del escándalo. Envió emisarios, cartas, promesas de perdón, de fortuna, de regreso. Isadora las leyó en silencio. Nantan observaba desde lejos, sin preguntar, hasta que una noche, ella le mostró la última carta. Dice que puedo volver, que me devolverán mi nombre, mis tierras, que todo este tiempo fue solo una locura de juventud. ¿Y qué responderás?, preguntó él, sin emoción, sin reclamo. Ella guardó la carta en el fuego, que esta locura me salvó la vida, y que aquí me encontré. El humo subió como un símbolo, y el viento sopló hacia el este, como si llevara la respuesta. Pero el pasado no siempre sabe retirarse. Colm Carson, humillado, no desapareció como se creía. Lo habían visto en Chihuahua, luego en Tucson, y por fin, una noche, volvió al valle. Solo, más viejo, más sucio, pero con una furia que no se apaga con los años. No quería venganza, quería castigo. Esperó a que Nantan partiera a cazar. Esperó a que Isadora quedara sola con los niños. Y al atardecer, llegó al claro. Disparó sin aviso. No a matar, a infundir miedo. Isadora protegió a los niños con su cuerpo. Gritó, corrió, cayó, pero lo que Carson no supo es que Ira, el joven aprendiz, ahora convertido en protector del valle, lo seguía de cerca. Él disparó primero, no para herir, sino para detener. Carson cayó de espaldas, con la pistola aún en la mano, y un agujero en el hombro. «Pudiste matarme», escupió. «Y tú pudiste cambiar», respondió Ira. Pero no todos los hombres quieren otra vida. Nantan regresó al anochecer, con la noticia ya conocida. Miró a Carson, atado, vencido. No se acercó, solo habló. «Esta vez, no fuiste vencido por mí. Fuiste vencido por la vida que despreciaste». Y esa noche, por primera vez, Nantan llevó a Isadora al árbol del consejo. A su lado, ante la comunidad, declaró lo que nunca se había dicho en voz alta. «Ella no es mi prisionera, no es mi huésped,
no es mi protegida. Ella es mi compañera. El círculo guardó silencio. Luego, uno a uno, los ancianos asintieron, y Tenoch, el más joven, gritó al cielo una palabra que sellaba más que un pacto. Wikenni, unión. Desde ese día, el nombre de Isadora ya no fue una rareza. Fue una historia. Fue una leyenda. Los años pasaron. El desierto siguió su curso. Pero en libros que cruzaban el mar, en cartas que inspiraban a mujeres a levantar la voz, había un nombre nuevo: Isadora Aluna. Escritora, mediadora, defensora. Y en el último libro que escribió, firmado con tinta negra y pluma de águila, una dedicatoria decía: a quien galopó solo para protegerme, y a quien después caminó a mi lado para siempre. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal, deja tu like y compártela con quien crea que la verdadera valentía no siempre lleva espada, a veces lleva libros y amor. Escribe en los comentarios: yo también habría escrito con fuego. Y activa la campanita para recibir más relatos como este. Nos vemos en la próxima historia.